Bienvenidos a una cápsula más de Vivir en Libertad, donde estamos analizando cada uno de los capítulos de El Manual Liberal, este genial compendio de Antonella Martí, donde participan liberales y libertarios de todo el mundo. Hoy vamos a analizar el capítulo de el juez y abogado Ricardo Manuel Rojas, el respeto a los derechos de propiedad, la seguridad jurídica como base de la prosperidad. Ricardo Manuel Rojas es abogado, doctor en Historia Económica y ex juez de Buenos Aires, Argentina. Es profesor de Análisis Económico del Derecho Penal en la Maestría de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, así como del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la única universidad libertaria en el mundo, la Universidad Francisco Marroquín. Es autor de varios libros, entre ellos Resistencia no violenta a regímenes autoritarios con base democrática. En este capítulo, Ricardo Manuel Rojas nos hace un excelente análisis de por qué los contratos y el intercambio junto con la propiedad privada son la base de una sociedad libre y próspera. El reconocimiento y protección de los derechos de propiedad no es simplemente una cuestión de estrategia legislativa, ni debería ser opcional para los gobiernos. Su subsistencia resulta esencial para permitir el crecimiento personal, la prosperidad de los individuos, lo que no debería depender ni de la ley de Dios ni de gobierno alguno, sino de la ley de la propia identidad. Así empieza el doctor Rojas hablándonos de la importancia del interés personal, de la cooperación y el contrato como base de la interacción humana. Es la cooperación voluntaria, precisamente porque los humanos no somos islas y dependemos de los talentos que otras personas tengan para intercambiar bienes y servicios que nosotros de manera individual no podríamos realizar. El mundo creció a partir de un proceso de asociación, división del trabajo y comercio, con decisiones individuales orientadas por el sistema de precios, lo cual logró incrementar el nivel exponencialmente de la producción y en consecuencia de la vida en general. Las profesiones que hoy existen en el siglo XXI eran impensables en el siglo XIX. Astronautas, psicólogos, neurocientíficos, artistas, son todas diferentes profesiones que se han dado precisamente por esa división del trabajo. Cada persona tiene valores e intereses propios y persigue sus propias metas elegidas voluntariamente. Es el propio interés el cual es el motor de las acciones humanas y la cooperación y el intercambio son esenciales para poder alcanzar aquellos propósitos que de otra manera no se podrían lograr sin la cooperación del otro. Citando a Adam Smith, el doctor Rojas nos recuerda que el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. Por eso precisamente las personas que están interesadas en que exista la cooperación y que comprenden que cada uno de nosotros necesitamos de los demás en la sociedad, no deberían de oponerse al comercio, pues el comercio es la única alternativa voluntaria y pacífica que existe para poder intercambiar nuestros talentos. En las palabras de Adam Smith, dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. No es la benevolencia del carnicero, ni del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No involucramos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. El proceso económico no es un juego de suma cero. Para que dos personas intercambien, como ya lo hemos visto en otros capítulos, tiene que haber algo de bienestar para ambas personas para incurrir en ese intercambio. La cooperación a través de la asociación y de la división del trabajo facilita una forma de interacción eficiente y productiva. Los acuerdos voluntarios, generalmente plasmados en contratos, orientan dicha cooperación. La producción es la aplicación de la razón, el único recurso inagotable que existe en la Tierra, la mente humana, para resolver el problema de la supervivencia.
La mayor parte de lo que se requiere para vivir es producto de la acción coordinada con otros a través de la asociación, de la división del trabajo y del comercio. El incremento en la productividad basado en la cooperación es lo que impulsa la formación de la sociedad, entendida como una sucesión de intercambios. El lobo, como decía Ayn Rand, podrá ser solitario, pero el hombre no es un lobo solitario, ni tampoco es un animal social. Es un animal contractual. Tiene que planificar su vida a largo plazo, tomar sus propias decisiones y tratar con otros hombres a través de acuerdos voluntarios y esperar que los otros cumplan con los compromisos que ha asumido. El contrato, como expresión del intercambio voluntario, es crucial en una sociedad libre, porque es la base del aspecto jurídico y de la interacción social voluntaria. En esa intercambio infinito que ocurre en la sociedad, los intercambios y los contratos son dos caras de una misma moneda. Los contratos, por un lado, formalizan la decisión de actuar. Los intercambios consecuentes materializan esa decisión. La posibilidad de cumplir y reclamar el cumplimiento de esas promesas es esencial para el orden social. Los contratos son instrumentos mediante los cuales opera ese proceso de intercambio y de producción, y resulta posible obtener las enormes ventajas de la especialización y de la división del trabajo. El contrato contiene 3 elementos fundamentales. Primero, es la forma de expresar la decisión voluntaria de los contratantes, tanto de actuar como de no actuar de un modo determinado en el futuro. Segundo, supone el ejercicio voluntario de derechos de propiedad. Y tercero, produce compromisos mutuos que pueden dar lugar a reclamos en casos de incumplimiento. Los contratos permiten planificar relaciones a futuro, sabiendo que se puede esperar de ambas partes y sabiendo también cómo se puede accionar en caso una de las partes no cumpla con lo transado. Por eso es que los contratos son la base de una cooperación pacífica. Permiten también, consecuentemente, sentar las bases para formular futuros reclamos y negociar entre las partes procedimientos y criterios a partir de los cuales se podrán implementar y resolver esos reclamos. El fundamento de los derechos de propiedad es el reconocimiento de estos aspectos en la naturaleza humana. Entender que por naturaleza las personas buscamos cooperar con otras para lograr objetivos y la conveniencia de canalizar dicha cooperación a través de contratos, pues permite encontrar un fundamento razonable a esa noción de derechos y en especial a los derechos de propiedad, que se aparte tanto de las visiones colectivistas como de las visiones místicas que siempre han desarrollado en la filosofía del derecho. La fuente de los derechos del hombre, como decía Ayn Rand, no es la ley divina o la ley de algún congreso, sino la ley de identidad. El hombre es hombre. Los derechos son condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir adecuadamente. Si ha de vivir sobre la tierra, es su derecho poder usar su mente, es su derecho actuar de acuerdo con lo que es propio y su libre juicio, es su derecho trabajar a favor de sus valores y conservar el producto de su labor. Con los derechos de propiedad también se entiende que el ser humano posee los siguientes derechos. Primero, potestades reconocidas en la libertad de pensar, de decidir su curso de acción y de actuar consecuentemente a ese curso de acción. También la libertad de usar, de disponer el producto de su acción productiva, el derecho al dominio y sus derivaciones, la libertad de negociar e intercambiar sus productos por otros, que es el derecho nada más y nada menos que al comercio. Para que los hombres libres puedan ayudarse mutuamente y no estorbarse nunca en el desarrollo de su actividad, es necesario que una línea invisible de separación determine los límites dentro de los cuales el desenvolvimiento paralelo de los individuos encuentre seguridad e independencia. Y esa es la regla que fija esos límites y que garantiza que realmente se cumplan, es la que se llama el derecho. La propiedad es la potestad ejercida por cada persona dentro del ámbito de protección jurídica de su libertad en relación con determinados bienes. La noción jurídica de propiedad se vinculó
originalmente con una relación entre un sujeto que tenía posesión sobre un objeto. En este sentido, la propiedad se define legalmente como un conjunto de derechos o potestades que describen aquellas cosas que los individuos pueden o no hacer con los recursos a su disposición, la medida en que pueden poseer, usar, transformar, transferir o excluir a otros. La teoría jurídica también se fue desarrollando con cosas que pueden ser objetos de propiedad, que pueden también hacer los dueños de estas cosas, y las restricciones de tales derechos y los remedios que pueden existir para el caso en que sean vulnerados. Así nos va explicando el doctor Rojas cómo se va haciendo el desarrollo de los contratos, de la cooperación, de la propiedad. Y entramos entonces al ámbito económico. Al economista que a partir de la praxeología ha elaborado su ciencia desde la acción humana individual y voluntaria, lo que le interesa saber es qué cosas hace y puede efectivamente hacer o no hacer una persona en ciertas circunstancias en relación a su propiedad en determinados bienes. En el proceso de mercado no se intercambian cosas, sino derechos sobre las cosas que se intercambian. La noción de propiedad o derechos de propiedad se transforma en un concepto dinámico, vinculado con la efectiva facultad de actuar o de restringir la actuación de los demás en relación con esos determinados bienes. Así que, entendiendo esta visión de los derechos de propiedad, que se adapta a la idea de sociedad como un proceso de intercambios libres y voluntarios entre individuos. Ese reconocimiento de derechos de propiedad cumple funciones económicas esenciales. Primero, permite que las personas tomen las decisiones más útiles a sus propios propósitos, es decir, internalizar costos externos cuando los beneficios son mayores que los costos, y genera incentivos para disminuir los costos de transacción, como explicó Ronald Coase en su trabajo fundamental en la materia. Mantener los costos de transacción bajos permite a las personas emplear sus recursos de una manera más eficiente. Este es el tipo de propiedad que se ha desarrollado fundamentalmente, y hablamos también acá de la contraparte, la tragedia de los comunes. ¿Qué pasa cuando la propiedad no es privada? Y aquí el doctor Rojas nos hace un análisis de lo que desgraciadamente ocurre, por ejemplo, en los océanos o parques nacionales, porque lo que es de todos tiende a caer en el descuido y termina siendo de nadie. Desgraciadamente, a la hora de votar por líderes políticos que prometen bienes públicos, realmente estos bienes no pertenecen a nadie, y por eso es que podemos ver la contaminación en los océanos, porque lo que es de nadie, nadie lo cuida, aunque en teoría se supone que sea de todos, sin obligaciones, sin responsabilidades individuales. Cuando es algún funcionario de Estado quien detenta las facultades de exclusividad y transferibilidad, estamos frente a esa propiedad pública. Las preferencias de los individuos se manifiestan de modo indirecto a partir de las decisiones de representantes que muy difícilmente expresan esa voluntad de los electores. Por el contrario, la propiedad privada permite revelar preferencias por medio del sistema de precios y asignar de modo eficiente los recursos escasos. También conceptos como escasez, pérdida, ganancia, costo, solamente son posibles en contexto donde opera el precio de mercado. Cuando no existen precios, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, pues no pueden darse señales de lo que está funcionando versus lo que no. Derechos de propiedad, por lo tanto, implican estabilidad de los contratos y también certidumbre jurídica. Resulta una cuestión esencial para la certidumbre jurídica que las personas puedan negociar en el ejercicio de sus derechos de propiedad, plasmar sus acuerdos de los contratos y obtener la garantía de que dichos contratos se cumplan o se hagan cumplir por autoridad judicial. Aquí entonces el doctor Rojas nos va haciendo una evolución acerca de los derechos de propiedad para concluir que
Claramente estos principios fueron desarrollándose porque iban siendo beneficiosos para las personas. Aún así, en un sistema jurídico de corte constructivista, codificado, politizado, que contenía el germen de su propia destrucción, aparecieron a partir de entonces agregados legislativos que fueron estableciendo excepciones a la autonomía de la voluntad, ya sea buscando un equilibrio forzado en las contraprestaciones, la protección de la inexperiencia o la ligereza de las personas al contratar. Se inició así un camino que terminó convirtiendo la libertad contractual y los principios generales sobre responsabilidad contractual en letra muerta. La sustitución del derecho por la legislación terminó anulando el valor de los contratos como expresión de la libre voluntad y ejercicio de la acción por las personas que han debido supeditar sus decisiones a lo que indique la regulación legal e incluso ven modificadas sus cláusulas por leyes posteriores. Así, pues va concluyendo el doctor Rojas que existe una relación de dos vías entre derechos de propiedad y contratos. Los contratos son los instrumentos a través de los cuales se formalizan y especifican los acuerdos e intercambios con otras personas. De esos acuerdos emanarán derechos de propiedad. A su vez, estos derechos de propiedad reforzarán la validez y darán contenido a los contratos. Un instrumento analítico de suma importancia para el estudio del ejercicio de los derechos de propiedad y los contratos es la teoría de la negociación. Es una visión dinámica de los derechos de propiedad cuya existencia y alcances dependerá de múltiples circunstancias. Por lo tanto, la propiedad y los contratos fortalecen el orden en la sociedad. Sin libertad para pensar y actuar en consecuencia, ni propiedad para disponer del fruto de ese pensamiento y acción, resulta imposible no solo decidir el curso de vida y mantenerlo, sino que tampoco se podrían realizar exitosamente los múltiples acuerdos voluntarios que la vida cotidiana exige a cada uno para lograr sus metas. El reconocimiento de tales derechos permite que millones de personas puedan ponerse de acuerdo sobre transacciones complejas que incluso involucran a otras tantas que ni siquiera se conocen a través de acuerdos contractuales guiados por el sistema de precio. Cada persona es el mejor juez de sus propias preferencias, que son diversas a las de otras. Tienen valoraciones diferentes, su conocimiento no solo es disímil, sino que también es variado, en el sentido de que cada uno conoce bastante bien cosas distintas. En ese contexto, ninguna autoridad política, por más poder que acumule, es capaz de planificar lo que cada uno debería de hacer para progresar y al mismo tiempo coayudar al progreso de los demás. Y si lo intentara, seguramente fracasaría, como ocurrió invariablemente en la historia del mundo. Derechos de propiedad, contratos y precios constituyen las herramientas indispensables para que sean todos los integrantes de una comunidad quienes al generar sus acuerdos basados en la búsqueda del propio bienestar contribuyan a establecer un orden social más eficiente. Este es el concepto, concluye el doctor Rojas, que fue expresado muy gráficamente por Adam Smith cuando habló de la mano invisible, que no se trata de un fantasma místico, sino de las decisiones individuales de miles de millones de individuos cada minuto, haciendo contratos, respetando su propiedad privada y llegando a intercambios voluntarios que benefician a todas las partes. Más adelante, cuando Carl Menger dijo un entendimiento orgánico del fenómeno social y, por supuesto, en el siglo XX, con la llegada del economista austriaco Friedrich Hayek, quien desarrolló más este concepto de la mano invisible en la denominación de orden espontáneo. Y con esto entender que la propiedad privada, los contratos y los intercambios son la base precisamente de una sociedad, no tanto por derecho divino dado por Dios o por una legislación extendida por un gobierno, sino porque gracias a estas instituciones que han evolucionado de manera espontánea a lo largo de la historia de la humanidad, los humanos podemos beneficiarnos mutuamente, precisamente porque no somos islas y todos dependemos de la cooperación voluntaria y pacífica y el intercambio donde respetemos los derechos de los demás. Yo soy Gloria Álvarez, esto es Cápsulas de Vivir en Libertad. Hasta la próxima.